¿Cuántas personas realmente saben qué es XRP y Ripple hoy en día? Es asombroso pensar que menos del 5% de la población mundial conoce XRP, pero esto está a punto de cambiar drásticamente en lo que queda del 2024 y el 2025. Muchos han oído hablar de Bitcoin, llevan años escuchando sobre la invención de Satoshi Nakamoto en televisión y canales de streaming. Pero ahora XRP está empezando a aparecer en las noticias y esto va a ser enorme. Me pregunto por qué lo habían mantenido oculto y por qué las altcoins habían sido ignoradas por los medios. Realicé un trabajo de campo para ver cuánto sabe la gente del común sobre las criptomonedas, especialmente sobre Bitcoin y XRP. Los resultados son sorprendentes. Quiero que vean lo que encontré y lo que aún falta por enseñar. Carolina, ¿sabes qué es Bitcoin? Sí, claro. ¿Qué es Bitcoin? Una moneda virtual. Perfecto. ¿Y sabes cuánto vale hoy en día? No, ¿Y sabes qué es XRP? no. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda, un tipo de moneda ¿Y para qué sirve? para negociar en diferentes divisas. ¿Y qué es XRP? ¿Sabes qué es XRP? Es una moneda para negociar transféricamente. Hola, ¿cómo vas? Hola, muy bien, ¿Tú gracias. sabes qué es Bitcoin? Sí. ¿Y cuánto vale un Bitcoin hoy en día? Uy, eso sí no estoy enterada. ¿Tú sabes cuánto vale un Bitcoin hoy en día? ¿Y saben qué es XRP? XRP. Otra criptomoneda. No, eso sí no la vi. ¿Nunca la habían oído? Lucas Jaramillo, hijo del creador de esta gran marca. Ah, ok. Son que es Oiga, ¿usted sabe qué es Bitcoin? Bitcoin, claro que sí. ¿Y cuánto vale un Bitcoin hoy? Ahorita está alrededor de 100.000, se pegó a la subida 103.000 y bajó por debajito de 100.000. ¿Y sabe qué es XRP? XRP, otra criptomoneda. ¿Y cuánto vale? Ahorita no sé si está como por encima del dólar o todavía por debajo del dólar. Estaba en 50 centavos a principio de mes de noviembre y está en $2.60. $2.40 en este momento. Muy bien. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Nicolás, Nicolás, ¿sabes qué es Bitcoin? sí, ¿Y cuánto vale un Bitcoin hoy en día? no tengo ni idea. No, friegue. ¿Y sabes qué es XRP? Pues, tampoco, pues. Ok. ¿Tú sabes qué es Bitcoin? No, señor. Ah, no, claro. ¿Y, Claro. ¿y cuánto valdrá? Ni idea. No, ni idea. ¿Y qué es Bitcoin? Bitcoin es un tipo de criptomoneda. Ok. XRP es otra. Nicole. Nicole, ¿tú sabes qué es Bitcoin? ¿Bitcoin? ¿Has escuchado? Pero no. Ni idea. ¿Y sabes cuánto vale? Ni idea tampoco. ¿Y XRP? $80.000, creo. Subió en $80.000. ¿El Bitcoin? ¿Y XRP lo han oído alguna vez? ¿El cuál? ¿XRP? María Juliana Majo. ¿Tú sabes qué es Bitcoin? ¿Qué? ¿Bitcoin? Sí. ¿Y cuánto vale un Bitcoin hoy en día? Si no estoy mal, que puedo estar muy mal, no estoy segura, porque mi pierde de eso está como a 800 dólares. $100.000 cada Bitcoin. Ok, entonces es otra cosa. No quiero. ¿Usted sabía qué era Bitcoin? Sí. ¿Y sabe qué es Ethereum? Sí. ¿Y XRP? Sí, ¿Usted sabe qué es Bitcoin? ¿Bitcoin? Sí. ¿Y cuánto vale un Bitcoin hoy? No sé cuánto. ¿Tú sabes cuánto vale un Bitcoin hoy? No. ¿Tú? ¿Y sabes XRP qué es? Es una moneda, pero no sé. Es otra cripto. María Paula. Y una pregunta, ¿qué es un Bitcoin? Es una manera de comprar ahora las cosas. ¿Y cuánto vale un Bitcoin? Mucho. Mucho esfuerzo. Mucho trabajo. ¿Y sabes qué es XRP? Sí, claro. Sí, eso sí. Te lo Dejas. revelo mañana. Ana, ¿tú sabes qué es Bitcoin? No. ¿Sabes qué es XRP? No. Una pregunta. Sí. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, ¿qué es Bitcoin? Uy, Bitcoin. No, Muchas no lo- maneras de definirlo, pero creo que en palabras de muchas personas es el futuro de las inversiones. ¿Cuánto vale un Bitcoin hoy en día? Creo que está superando los $100.000. Ven, una pregunta. ¿Sabes qué es Bitcoin? No. XRP, Ethereum, criptomonedas, blockchain. No, ole, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿sabes qué es Bitcoin? Bitcoin sí. ¿Y qué es? Cuéntale a la audiencia. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, aquí lo que he escuchado es una moneda o una criptomoneda virtual que pues ahorita está en la bolsa y pues dependiendo de las inversiones sobre el mercado. ¿Cuánto vale un Bitcoin?
Y la última vez que escuché estaba en $50,000. Están más o menos en 100.000. ¿Ya van en 100,000? Sí, ha cambiado. ¿Y sabe qué es Ethereum? Sí, también. Hacer una moneda, criptomoneda, va a ser. ¿Y XRP? Eso sí la conozco. ¿Ustedes saben qué es Bitcoin? What? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cuánto vale? Vale 100.000. ¿Y Ethereum saben qué es? Es la siguiente, la segunda. ¿Y XRP? Y ven, ¿tú sabes qué es Bitcoin? Sí, criptomoneda. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Ahorita está como en 100,000. 100.000, bien. ¿Y sabes cuál es Ethereum? Sí, también, o sea, también se... ¿La has oído? ¿Y XRP la has oído? No, ese no. Valeria, ¿sabes qué es Bitcoin? No. ¿No sabes? O sea, es una plataforma como inversión, creo. Ok, quedaste corchada, es una criptomoneda. XRP o Ethereum, también otras dos criptomonedas. ¿Sabes qué es Bitcoin? Pues la moneda digital que ahorita se nos está bastante. ¿Cuánto vale? Escribí un post, pero no estoy seguro que va a estar con 100,000, algo así. $100.000, sí señor. ¿Y sabes qué es Ethereum? Sí, es otra moneda. La segunda más grande. Exacto, pero eso sí no. ¿Y XRP? No. Pues, Oh, Bitcoin, of course I know of Bitcoin. Ah, ok. What is it? It's a currency that is founded on algorithm and it allows, it has a, it has, the original Bitcoin was created with a limited number of 10,000. 21 million 21 million, sorry. by Satoshi Nakamoto. Moto. Do you know, have you heard about XRP? Yes, I have. Wow. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo se llaman? ¿Usted sabe qué es Bitcoin? Una cripto, ¿cierto? ¿Y XRP la habían oído? Ah, ok. ¿Se imaginan cuando muchas más personas conozcan sobre XRP? ¿Qué pasará con su precio? No eran personas cualquiera. Las personas a las que les pregunté pertenecen a un nivel socioeconómico alto o medio alto, con acceso a noticias internacionales que sean bilingües y que han viajado fuera de Colombia, posiblemente encontrándose con más noticias de las que los medios locales han difundido. Seguramente esta situación se repite en toda Latinoamérica, pero todo está cambiando. Ya salió el documental Rigged en Estados Unidos hablando de la corrupción en las agencias federales para detener a XRP, y dentro de pocos meses lo podremos ver en Latinoamérica en canales de streaming. El interés por XRP en los Estados Unidos está en aumento y el impulso que está teniendo la moneda es increíble. Ya no está rezagada, sino retomando su segundo puesto en el escalafón. Lo veremos pronto. Ahora, falta ver el impacto de la entrevista de Brad Garlinghouse esta noche en uno de los programas de mayor audiencia en los Estados Unidos, y seguramente lo veremos a nivel mundial también. Eso es muy alentador, y si no sabes todo sobre XRP, este es el momento de no quedarte atrás. Todo esto llega en un momento crucial. Estamos a menos de 50 días de la posesión de Trump y de la despedida de Gary Gensler. El nuevo gobierno llega con miembros pro-cripto que comprenden la importancia de la tecnología blockchain y no quieren que Estados Unidos se quede atrás en esta carrera. Saben bien el potencial que tendrá si lo acogen en su país. Es una industria que está generando millones de empleos a nivel mundial y que en los años previos había estado migrando a Dubái y otras ciudades que sí entendían su potencial económico. También estamos a casi un mes de la audiencia del juicio entre Ripple y la SEC, donde muchos especulan que podría haber una conciliación previa o que el nuevo presidente de la SEC desestime la demanda y finalmente la acabe. Todo pinta muy bien para XRP. Finalmente, se va a acabar la operación Choke Point 2.0. Dicen que esta operación es mentira, pero fíjense lo que encontró el equipo de Coinbase en medio del juicio contra la SEC. La Agencia Federal Deposit Insurance Corp o FDIC envió en 2022 varios correos a diferentes bancos que intentaban iniciar la línea de negocio de custodia o negociación de criptomonedas. En estos correos intentaron detener por completo la evolución de esa industria. Quisiera saber en los comentarios qué opinan sobre esta conspiración. ¿Creen que es un complot o que es puro invento? Ustedes sabrán, díganmelo acá en los comentarios. Podemos ver la noticia en CoinDesk donde nos cuentan que la FDIC enviaba notificaciones buscando que el desarrollo del negocio cripto se detuviera. Miren lo que dicen: le pedimos respetuosamente que detenga toda actividad relacionada con criptoactivos.
escribió al regulador en una de las 23 cartas compartidas por Coinbase. La FDIC notificará a todos los bancos supervisados por la FDIC en una fecha posterior cuando se haya tomado una determinación sobre las expectativas de supervisión para participar en actividades relacionadas con criptoactivos. El sector lleva mucho tiempo quejándose de que está sometido a una crisis bancaria en la que las empresas y las principales figuras de la criptografía tienen bloqueados los servicios bancarios estadounidenses. Recuerden también a Brad Garlinghouse que lo desbancarizaron hace poco del sitio. El director jurídico de Coinbase, Grewal, argumentó que estas cartas representan pruebas contundentes de que las criptoempresas fueron sistemáticamente amuralladas de la banca por el regulador. Las cartas demuestran que no se trataba en absoluto de una teoría de la conspiración, que no era solo una especulación o las reflexiones de una industria paranoica, dijo Paul Grewal en una entrevista con Coindesk. Había un plan concertado por parte de la FDIC que llevaron a cabo sin ninguna reticencia para denegar servicios bancarios a una industria estadounidense legal. Eso debería hacer reflexionar a todo el mundo. Mientras seguimos la evolución televisiva, los inversores se han volcado a comprar y sacar sus monedas de los exchanges hacia sus billeteras frías como la Ledger o Tangent. Si invierten y quieren mantener una posición a largo plazo, deberían hacer lo mismo. Protejan sus activos. Recuerden que no tienen sus criptos si no tienen sus llaves. Como dice el proverbio cripto. Aprovechen los grandes descuentos usando el enlace en la descripción de las dos billeteras, la de Tangent y la de Ledger. Ahí pueden comprar estas billeteras, ambas son fantásticas. La gráfica de CryptoQuant nos muestra las salidas en las barras verdes de las monedas fuera de los exchanges, cada vez más y más salidas. También quiero compartir el nivel de apalancamiento o Open Interest, que significa posiciones muy grandes infladas de compra o venta por la posibilidad de invertir en futuros, apostando a una cantidad mayor a la que tienen invertida en su plataforma. Binx, que es una exchange que hoy en día también me patrocina el canal, ofrece la posibilidad de tener una posición de hasta 100x contra el dinero invertido. Pero esa apuesta es para los más arriesgados, porque por eso mismo mucha gente pierde todo su dinero. Apuestan de más a una subida y solo un pequeño movimiento a la baja les quita todo. Cuidado, eso no es asesoría financiera de ningún tipo. En Binx también pueden copiar traders expertos. Es una de las mejores plataformas para hacerlo. Les dejo el enlace en la descripción también. Y revisando precios les digo que Bitcoin se ha mantenido en el rango de los 97 a 100 mil dólares y todos estamos esperando una corrección hacia los 93 mil dólares antes de ver el precio volar por encima de los 120 mil. Pero esa espera podría resultar en que no corrija en este momento, sino que rompa más bien la barrera de los 120 mil en poco tiempo. Hay que verlo muy bien, hay que analizarlo con calma. Por ahora se mantiene con una capitalización de mercado cercana a los 2 trillones de dólares Bitcoin y una dominancia del 53.8%. Eso es gigantesco. Revisemos el análisis también de Charting Guy, quien tuiteó lo siguiente. Bitcoin todavía está siguiendo la acción del precio 2023 casi idénticamente. Han sido 5 meses de nosotros siguiendo esto y lo he rastreado todo el camino. Y fue una de las muchas razones por las que pensé que agosto fue el mínimo. Y desde entonces hasta octubre dije acumular duro esta moneda. Si tuviera que poner una fecha en la que estamos en la actualidad, yo diría que estamos reflejando lo que se veía en el 28 de noviembre del 2023, lo que pondría la próxima cima local para Bitcoin en cualquier momento entre el viernes 13 de diciembre y el lunes 16 de diciembre. Esto también se alinea con los fractales de reducción a la mitad o del halving que he estado siguiendo, que proyectan un tope local el 15 de diciembre. Voy a actualizar ese post en ese día también. Voy a retuitar ahora. Observando estas líneas de tendencia en el RSI diario, de nuevo reflejando el 2023 bastante bien. En la opinión de este señor, llegamos a los 110 mil dólares y 120 mil dólares, área a finales de la próxima semana y toque esta resistencia en el RSI que formaría una triple divergencia bajista, marcando un máximo local. Entonces tenemos un poco de consolidación y un ligero retroceso de 2 a 6 semanas antes de continuar más alto para nuestro tramo final hasta esta primavera. En ese periodo de consolidación de Bitcoin antes de la caída, creo que las altcoins se volverán absolutamente locas. Esto comienza ahora y sería hasta principios de enero. Y esto es toda la expectativa que tiene él para las altcoins de aquí a enero del 2025.
Mientras vemos a Bitcoin rondando los $100,000, el precio de XRP se encuentra en un rango de consolidación entre los $2.23 y los $2.62, listo para romper su subida hacia los $3.84. El analista Dark Defender nos dice que primero veremos los $2.72 y $2.92 para luego tener una corrección de las ondas de Elliott hacia los $2.17 según los niveles de Fibonacci que él ha marcado. También vi un mensaje de Peter Brandt que posteó el Grad Crypto. Pareciera que Peter, a pesar de ser una eminencia en el trading, fue un anti-XRP y ahora ha decidido apreciar la subida de XRP. Lo mismo le pasó a Larry Fink con Bitcoin en el pasado, cambiando su opinión sobre esta criptomoneda. Hoy en día, Larry Fink es uno de los mayores tenedores de las monedas con su empresa de BlackRock y donde venden y ofrecen este estilo de activos para holdear la posición. Peter Brandt habló muy mal de XRP hace un tiempo, tildándola de moneda basura y creyendo que podría ir a cero. Hoy muestra que está en un momento de euforia y que el precio puede explotar. Al final, uno es esclavo de sus propias palabras, pero está bien retractarse. Falta ver qué otros comentarios llegan a favor de Ripple y XRP por parte de este gran analista. Nos queda ver la reacción de la comunidad general ante la presentación de Brad Garlinghouse esta noche. Estaremos atentos al movimiento del precio para esta noche y las próximas 24 horas y también para el resto de la semana, estimando llegar a sobrepasar los $3 en un par de días. Antes de irnos, los invito a visitar la preventa de Asset Avenue Capital, de la que hablé esta semana en un video. Mi amigo Daniel Florage está buscando llevar la tokenización al mundo de la finca raíz. Estoy convencido de que este es un gran proyecto sobre la red de Solana. Nos vemos en la próxima y no olviden tener cuidado con los estafadores en la red. Están súper atentos a que ustedes caigan. Tengan mucho cuidado. Saludos y buena mar. No olviden darle like al video y suscribirse al canal.